están? Bienvenidos a una nueva temporada de Encuentro desde los estudios de Iglesia de Santiago. Estamos súper contentos porque vamos a comenzar una nueva temporada, como siempre, conociendo las actividades que se están realizando en la Iglesia de Santiago, pero también testimonios de personas que a lo mejor ustedes ni se lo imaginan, pero tienen una amplia vida espiritual y están súper conectados con Dios. Y queremos partir esta temporada justamente con una persona que ustedes conocen, no necesita grandes presentaciones. Estamos con Rosario Bravo. Rosario, bienvenida. Ay, gracias por venir a Encuentro. No sabía que era la primera de la nueva temporada. Arrancamos esta temporada 2026 contigo. ¿Qué te parece? Me encanta. O sea, para mí ya fue un privilegio que me contactaran. Lo encontré tan lindo porque es una parte de mí que, claro, yo la abro y la digo sin ninguna vergüenza, pero ya que te esté mirando el arzobispado como con ojos de testimonio, lo encuentro lindo. Bueno, tú mencionabas justamente que esta parte tuya, como que nosotros nos fuimos enterando de repente a través de los medios de comunicación, que existen ciertos aspectos de tu vida que están súper vinculados a lo espiritual. En el mundo donde te mueves, muchas veces, o sea, cuesta encontrar testimonios de esa naturaleza. ¿Por qué crees tú que se da eso? Y la curiosidad que existe también cuando alguien que está frente a un micrófono, que es una influencer, que está en las redes sociales, tiene este otro aspecto de la vida que muchas veces el mundo quiere ocultar o que se avergüenza de contar. Mira, de partida, solo en Semana Santa perdí casi 2.000 seguidores. ¡Wow! Sí. Porque pusiste en tu cuenta... Porque hay gente que le molesta. A mí, la verdad es que es algo que me enorgullece y me pasó algo muy como curioso. Yo tenía un tío que era cura, se salió y mi familia siempre ha estado muy vinculada a la Iglesia Católica. Mis papás son ministros de comunión, yo fui a colegio schoenstattiano, de monjas de Schoenstatt, mi hermano fueron a colegio de los jesuitas, mi mamá también fue a colegio schoenstattiano, siempre los domingos había un cura en mi casa. Para mí esa era la normalidad. Ir a misa los domingos ni te preguntaban, o sea, la familia iba a misa los domingos y se iba a misa los domingos. Para mí todos eran así. Y claro, nosotros nos fuimos a vivir a otro país nos fuimos a ir a Escocia y eran muy escasas las misas. Nosotros teníamos que buscar lugares para poder ir a misa y recorrer muchos kilómetros para poder ir a misa los domingos. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que no era normal. Que como que ser católico y llevar una vida como apegada a la fe no era... Yo lo siento un privilegio. O sea, la fe es un regalo. ¿Qué edad tenías tú cuando hiciste esa reflexión? 15. Un adolescente. Sí, pero en mi ambiente nunca fue algo que te tenía que dar vergüenza. O sea, vergüenza te tiene que dar robar. No creer en Dios. Porque era un ambiente en que uno hablaba de Dios. En mi casa, con las monjitas en el colegio, entre las amigas. Todos estábamos como en la misma sintonía. Y cuando fuimos a Escocia yo me di cuenta que yo era rara. Que yo era distinta, que en mi colegio no había religión, que nadie usaba una medallita colgando. Yo como colegio de schoenstattiano, nosotros nos criaban como una pequeña María, como quería a la Virgen, una situación así, esa era como mi forma de crecer. Y en mi casa era todo así. Y bueno, ahí fui descubriendo que en el fondo yo era, que a mí me habían formado de una manera como distinta, que no todos eran así. Después volvimos de Escocia y me cambiaron de colegio a un colegio que sí era católico, pero que no era como la tónica general, que era como más optativo, de la religiosidad o de la... entonces, claro, yo encontraba raras ciertas cosas que mis compañeras no sabían, como las partes de la misa. Entonces yo como que veían que yo sabía, no sé, pues, cosas que para mí eran obvias, cuándo pararte, cuándo hincarte, qué responder, orden, claro, como las partes como más solemnes, la parte más importante, como que en la consagración uno entra como en otra onda, no es para conversar, como todo eso. Y ahí, claro, ciertas compañeras se fueron como acercando a mí como, oye, ¿por qué tú sabías eso? Y como a explicarles. Y ahí yo dije, chuta, acá también es escaso. No solamente en otro país la gente, no todo eran así, sino que en este colegio que era católico tampoco eran así. Después entré a la universidad y ahí ya fui como bicho raro. Ahí yo ya sentí
que no era algo como que todo el mundo estaba orgulloso. ¿Dónde entraste a estudiar? A la universidad, a los Andes. Y precisamente por eso también. Ya. Como porque para mí era un ambiente en el que yo sentía que no te juzgaban. Y ya, bueno, después entré a trabajar a la clínica alemana y yo era la jefa de turno y yo hago mi día como lo he hecho siempre. O sea, yo me leo el Evangelio cotidiano, yo despierto en la mañana y hago mi oración calladita. Entonces yo, claro, como es algo que a mí me hace bien, yo incluyo a la gente que se quiere incluir. Entonces, no sé, ¿se acuerdan las que hacían turnos conmigo? Que yo terminaba de ordenar el turno como jefe de turno y sacaba mi Evangelio cotidiano para la que lo quisiera escuchar. Y todas empezaron a quererlo escuchar. Después había, al final del Evangelio cotidiano, estaba la parte como de oraciones para los enfermos, de la unción de los enfermos. Y no sé, pues de repente necesitaban un cura y me iban a buscar a mí. Tú mencionabas el tema de la enfermería. Sí. Claro, hay una conexión también en ese trabajo muy grande con el dolor, Sí. con la vulnerabilidad. Con la desesperanza. Exacto. En con la algún soledad. momento, al ver esta realidad, que igual es dura, tanto como estudiante y después en tu trabajo, ¿te cuestionaste de tu fe? No. Yo te diría que en ese tipo de situaciones, al contrario, como que yo agradezco tenerla. Y pasó una situación más adelante en mi vida que fue mucho más fuerte que cualquier muerte que yo pueda haber visto como enfermera, que fue, yo estuve casada antes por el civil, no me alcancé a casar por la iglesia. Y en esa situación, yo sí viví una situación muy fuerte y que yo digo, pucha, si yo no hubiera tenido fe, yo estaría, no sé, en el río. Porque fue algo súper fuerte que yo nunca lo he contado y no lo voy a contar por respeto a él, pero ahí yo dije, menos mal yo tengo esta formación. Y ahí yo dije, yo siempre voy a tener una familia como me criaron a mí. Y ahí yo le encontré mucho más sentido a algo que era tan normal. Y después me pasó que conocí a Carlos y yo veía a alguien tan bueno, que es doctor, que salvaba corazones, y él no lo criaron en la fe. Y él no crió a sus hijos en la fe. Entonces yo entré a una familia en que no sabían quién era la Virgen, que nunca había habido una cruz en esa casa, que pasaban por situaciones complejas solos, con situaciones porque claro, la fe te da mucha como fortaleza interior, que nunca va a estar solo, que hay algo después, que muchas cosas que te afirman. Tú mencionas la importancia que tiene tu familia en tu fe, ¿no? Sí. En el mundo en el que creciste, en tus papás. ¿Cómo ha sido para ti armar tu propio nido, tu propia familia en base a eso? ¿Te preocupa? Porque además es nadar un poco contra la corriente hoy en día tener familia. Sí, pero pasó algo súper lindo. Yo llegué a una casa donde la mamá de esa casa se había ido y había niños grandes que no estaban ni bautizados. Y claro, yo llegué con mi virgen a ponerla en esta casa. Lo primero que le regalé a Carlos fue una cruz. Yo iba a misa, a veces me acompañaba, a veces no. El requisito que yo le puse fue casarme por la iglesia. Él podía casarse por la iglesia. No sé, nos casamos cuando él tenía 57 años. Y claro, el párroco de la iglesia cerca de la casa había sido compañero del seminario de mi tío. Entonces tenía una relación, a mí me conocía, no nos juzgó por la diferencia de edad porque tenemos 28 años de diferencia. Y Carlos, mi marido, lo vio a él como una persona más que como un cura. Entonces tenían conversaciones súper profundas y ahí él fue como entendiendo un poco cómo era la gente que vivía como en la fe. Porque uno conoce gente que vive en la fe y que son católicos, pero abiertamente no lo dicen y no hablan como del tema. Como me pasa un poco eso a mí, que siento que como que es secreto. Y que la gente como yo,
que soy tan extrovertida, que uso peto, que uso colores, que digo garabatos, Sí, claro. que trabajo súper expuesta. Como que no puedes tener una vida espiritual. Como que si yo no tienes todo- soy digna. Claro. Como que yo no fuera digna. Como que de repente me dicen, pero tú, ¿y qué tengo yo de malo? Como que hay cierta gente que puede ser católico o tener fe en Dios y cierta gente que no. Toda la razón. O sea, ¿Alguna vez imagínate. te planteaste, cuando eras más joven, la vocación religiosa? No. No, nunca fue una opción. No, yo siempre quise tener una familia. Ah, ya. A mí siempre me gustó salir con hombres y todo, y pinchar harto. Pero yo no me siento, es que sabéis que a mí me gusta eso como yo siempre he sido distinta. Yo siempre he sido distinta, siempre he sido súper creyente y todo, pero siempre he sido distinta. Y hay gente que cataloga como eso como una rebeldía, y no es eso, es que a mí me tiran otras cosas nomás. Y ser extrovertida, y por eso que yo agradezco tanto también que se me haya puesto en el camino otro rubro que no tiene nada que ver con lo que yo estudié, que fue, pero así, yo encuentro que fue un regalo, que lo cuido mucho, y que yo también digo, esta es una plataforma para mostrar esa parte de mí también, aunque pierda en Semana Santa 2000 casi 2.000 seguidores. Sí, Increíble. que en verdad, y gente me escribe, así como, no sé, ahora que mi hijo es acólito y todo, porque Y que él salió quiere. en los medios. O sea, a mí me llama la atención, por Claro. ejemplo, eso. ¿Y qué le dirías a la gente que, por razones a veces súper sensatas, se han alejado de la iglesia por malas experiencias o porque muchas veces la vida es súper dura, no encuentras respuestas, cuesta encontrar una salida o no han tenido la posibilidad de encontrarse con una figura que te muestre a Cristo? Porque esto es muy importante en la gente que uno va conociendo, por lo menos en mi caso en el camino. ¿Qué le dirías tú a estas personas que tienen o que alguna vez estuvieron en la iglesia, pero que por diversas razones, que pueden ser, insisto, muy sensatas, se han alejado? Pucha, primero que la fe es un regalo y uno tiene que pedirlo. Y cuando uno vive experiencias que en verdad te tocan el corazón, y cuando uno conoce de verdad a Jesús, a Dios y todo el amor que lleva eso, uno no lo quiere soltar. Y a mí también me pasó que uno ha conocido gente también ligada a la iglesia que no se porta tan bien, pero hay que entender que así como uno conoce enfermeras que no son lo más amables, pucha, hay gente en la iglesia que no es la más amable, que no es el mejor ejemplo, y somos todas personas, y así como uno tuvo profesores buenos, tenéis profesores malos, y eso no convierte a los profesores en gente mala. La iglesia son personas, y hay personas buenas y hay personas malas, y eso uno lo tiene que entender así en todo ámbito de cosas. Y a mí también me pasó que cuando yo entré a como ambiente, hay muchas distracciones, y uno empieza inconscientemente a dedicarle más tiempo a otras cosas, y uno empieza a dejar, o sea, esto es como el matrimonio, esto es como ser mamá, que uno tiene que dedicarle tiempo, y uno tiene que dejarse momento para dedicarle tiempo. Y a mí también me pasó que en este ambiente donde yo estoy ahora hay mucho de, no sé cómo decirlo, pero de fe en otras cosas, de carta astral, de tarot, y como que se afirman y dicen, no, yo tengo mucha fe, pero en esas cosas. Claro. Que claro, cada uno tiene la fe que quiere donde quiere, pero yo tengo el corazón puesto en otro lado. Entonces me pasó que en algún minuto tal vez me rodeé de gente que estaba muy ligado a esas cosas. Y yo empecé a sentir un vacío muy doloroso. Y yo no entendía bien qué era. Pero yo también me rodeo de gente que tiene la misma fe que yo y el mismo interés en que yo esté bien, a que ellos estén bien. O sea, uno se cuida entre gente que se quiere. Y una amiga que trabaja conmigo, que es la que me ve la ropa, la Carola, yo le decía como esta sensación que yo tenía, como de yo sin detectar que era esto, que como que yo sentía como que lo solté. Yo no lo veía así, pero estaba como en esta vorágine de cosas en que de repente dejé de usar la medalla, pero inconscientemente. Claro. O sea, no sé, cambié el auto y ya no tenía la mater pegada ahí, como que de repente se me quedaba el evangelio cotidiano en la casa,
como que dejé de ponerlo en el lugar que yo siempre lo tuve. Y ella se dio cuenta, y yo le decía como algo está mal. Hay algo que falta Sí, aquí, claro. Sí, yo sin saber qué era Increíble, eso, te insisto, claro. yo sin saber qué era eso. Y yo le decía, hay algo que está mal, me siento mal, estoy en el lugar equivocado, me va tan bien, pero siento que algo no está bien. Y ella me dijo, vamos, te voy a dar un teléfono de un cura y llámalo, escríbele. Y un cura que no tenía idea en lo que estoy yo, quién era yo, nada. Fue antes de todo, los escándalos y todo lo que se supo, fue antes de eso. De hecho, yo creo que fue una forma en que el pulento me sacó de un lugar que me estaba haciendo muy mal. Wow. Sí, y yo hoy día lo veo así y lo agradezco tanto. Con cierta distancia uno como que va Sí. entendiendo las cosas que pasan. Sí. Y tú te emocionas mucho Sí. porque fue como un volver en el fondo, o sea, Sí. como que te agarraron. Yo lo igual- necesité, Exacto. y agradezco tanto tener estas amigas y esta amiga que me dio este teléfono y me dijo, llámalo. Y le dije, no sé, padre, no sé qué decirle, pero algo me pasa y me largué a llorar. Mm. Y ya él habló conmigo y solamente me dijo, anda a misa todos los domingos y vuelve a rezar todas las Vuelve, mañanas. claro. Sí, como que me dijo, él no te ha soltado, tú lo soltaste a él. Y como que te está esperando. Qué bonito. Sí. Es bonito porque tú dices una cosa también que es muy linda, que es tan frágil, ¿no? Y uno como que lo tiene que cuidar todos los días. Sí. Y en eso es bien admirable lo tuyo. ¿Cuál es como el momento del día? Ya, para ir cerrando, porque podríamos estar todo... Bueno, yo soy re buena para hablar. No, aquí estamos muy entretenidos, pero te vamos a soltar, te vamos a soltar. ¿Cuál es el momento del día que para ti es clave, es importante para pensar, para detenerte, para meditar, para reflexionar con Dios? Yo después de esa situación lo puse en todos lados, para que estar todo el día recordándolo, que está siempre ahí, porque uno se le olvida que está siempre ahí. Entonces abro la cartera y está verde el Evangelio Cotidiano. Ahora ando con todo, siempre, con la que me regaló, esa me la regaló la Carola, que es la que te estoy hablando, esa me la regaló mi papá, esa Claudenir, que es el cura de la iglesia, esta otra amiga que es un San Miguel Arcángel, tengo a mi mater de nuevo en el auto, y despierto en la mañana y repito todo lo que, mientras me ducho todo el rato, lo que me dijo ese cura benedictino, me dijo todas las mañanas, dile, Señor, te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida. Todas las mañanas vuélveselo a decir y todas las mañanas siente que está ahí porque está ahí siempre. Eres tú la que se olvida que está ahí. Rosario Bravo, te queremos dar las gracias por esta conversación tan honesta, por abrir tu corazón, por contarnos también todas estas experiencias tan lindas que has tenido a partir de tu camino de fe. Así que muchas gracias por venir y Gracias vuelve a cuando ti. quieras. a Encuentro. Usted, cuando le falle a alguien, me llaman. Listo, anotado. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, como siempre, por seguirnos. Recuerden, Iglesia de Santiago, estamos en todos lados, Facebook, Instagram, X, ¿qué se me está olvidando? TikTok, Instagram, en fin, búsquenos, nos pueden seguir para que sepan también todas las cosas que estamos realizando desde el Arzobispado de Santiago. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo encuentro. Chao, chao.